sobre la situación y el estado de salud de Mario. Asimismo también nos encontramos miembros integrantes de la Cruz del Anarquista, que es un grupo dedicado a brindar solidaridad con anarquistas presos. El orden de la participación de hoy será primero el abogado, posteriormente el equipo médico, para cerrar con el posicionamiento de la Cruz Negra Anarquista. Entonces, bueno, sin más, queda con la palabra Guillermo Naranjo. En cuanto al caso de Jorge Mario, bueno, la defensa desde el principio advirtió varias irregularidades jurídicas. Desde el momento en que lo consignaron, sin que hubiera algún elemento para señalarlo, un policía que lo señalara o algún testigo. No tenían pruebas y sin embargo lo procesaron. No le dieron oportunidad a ejercer su derecho de fianza en la agencia del Ministerio Público, por lo cual fue privado ilegalmente de su libertad. No obstante ello, al ser procesado, al ser ingresado al reclusorio, se le da el beneficio de la libertad caucional y al momento de salir vuelve a ser privado de su libertad, porque dicha libertad le fue revocada. Esto sin dar vista a la defensa a efecto de que defendiera debidamente a Mario, lo cual lo pone en clara desventaja frente a un proceso totalmente amañado. Con todas estas vicisitudes, nosotros ya habíamos previsto que desde que se inició su proceso ya estaba condenado. No obstante, en la audiencia de ley se presentaron varias irregularidades. Primero fue presentado fuera de tiempo, fue con 4 horas de anticipación. Estaba citada esa audiencia a las 10 de la mañana, lo presentan hasta las 4 de la tarde aproximadamente. Esto con la intención de diferir su audiencia, sin embargo, nos opusimos a ello. En dicha audiencia, como ya se ha comentado, hemos encontrado varias contradicciones entre las declaraciones de los policías. Para el delito de ataques a la paz pública se necesita que haya personas que estén alterando el orden público, y esto lo hacen ejercitando violencia o contra las personas o contra las cosas. Los policías declarantes mencionan que vieron cómo los compañeros lanzaban objetos sobre la vía pública, mismos que impactaban en diversos comercios. Posteriormente en la audiencia se les preguntó cómo los vieron, a qué distancia. Generaron un cúmulo de contradicciones y fue tanta su presión que terminaron confesando que ellos no los vieron, que había un vehículo particular, un Chevy color azul, donde venía una persona que los estaba monitoreando desde rectoría a los compañeros. Y fue cuando esta persona les indicó que estas personas en el interior de un autobús estaban lanzando objetos. Y por ello ellos dicen que fueron quienes los vieron. Que en ningún momento tomaron datos de esa señora, no tomaron datos del vehículo, sin embargo, por eso ellos asumieron que ellos debían denunciar, lo cual es contrario a derecho, lo cual criminaliza constantemente a los compañeros y más a los que se reivindican abiertamente anarquistas, porque ahorita el compañero Mario y los compañeros que fueron procesados junto con él están siguiendo una especie de persecución mediática que está afectando el procedimiento. Como ya se ha comentado, las constancias de autos, en el expediente constan imágenes de Milenio, imágenes de Televisión Azteca y de diferentes noticiarios que, pese a estar editadas, la juez le otorga valor probatorio. Y las constancias estrictamente jurídicas, las juez no las valora. Las juez no valora las contradicciones, ni que, a pesar de que los policías dicen que ven cómo estos artefactos impactan en diferentes comercios y que en una diligencia el Ministerio Público va a averiguar y da fe de que no encuentra objetos dañados, pues la juez no la valora y condena. La sentencia ya se vislumbraba contraria a derecho, incluso absurda, porque señala en 114 fojas, de las cuales solo
dos son de razonamiento jurídico, en las cuales señala que los dichos de los policías son suficientes para condenar a Jorge Mario, lo cual es absurdo, porque posteriormente la misma juez es la que absuelve por reparación del daño. La reparación del daño, ¿en qué consiste? Consiste en que todos los daños causados deberán ser pagados por aquel que los causó. Y suponiendo que el delito de ataques a la paz pública señala debe de ejercitarse violencia o sobre las personas o sobre las cosas, y dado que en la averiguación previa en ningún momento se ejercitó el delito por ataques a las personas, es evidente que es sobre las personas, es sobre las cosas. Pero en constancias de autos no pueden encontrar que haya un objeto dañado, un bien dañado, al grado tal que la misma juez absuelve por daños a las cosas. Entonces, si hubo ataques a la paz pública y absolvieron por daños a las cosas, entonces nos quedamos sin delito, porque entonces no hay delito que subsanar, no hay delito que perseguir, porque no hay objeto dañado que subsanar. En esta evidente contradicción cae la juez para condenar a Mario, pero no obstante esto, Susana va más allá. Ella no quiere nada más que porque Mario esté privado de su libertad, sino quiere que compurgue su pena en uno de los centros penitenciarios más violentos del país, como es Santa Marta, Acatitla. Quiere que compurgue su pena en la sección varonil de Santa Marta, cuando la ha estado compurgando en el reclusorio Oriente hasta el momento de su huelga de hambre. Todo esto nos hace temer fundadamente por la situación en que se encuentran nuestros demás procesados, los demás procesados del 2 de octubre, porque la sanción que les están imponiendo, que en este caso se le impuso a Mario, fue de 5 años 9 meses, que por ser la primera vez que delinque en ataques a la paz pública, debería haberse considerado la primera mitad. Entonces no podría haberle impuesto una pena tan grande. Sin embargo, como el objetivo es más político, lo que intentan es privarlo de su libertad, y como excede de los 5 años, que no alcance ningún beneficio de libertad caucional. Para que una persona pueda gozar de este beneficio, tiene que imponérsele una pena, una sanción que no exceda de 5 años. Y tal como estaba previsto el tipo de ataques a la paz pública, que presenta una máxima de 7 años. Sin embargo, atendiendo a la peligrosidad, a las circunstancias en que se diera el delito, la juez puede valorar entre la pena mínima y la máxima. Y de ahí es cuando esta juez determina que, pese a que no hay constancias que imputen un delito a Mario, que se hace acreedor a una pena, si no la máxima, lo suficientemente grave para que no alcance su libertad caucional. ¿Esto qué pasaría con los otros compañeros que tienen su procedimiento en libertad? De seguir el mismo esquema, lo que dictaría la juez también sería una pena estimada en el mismo término, 5 años 9 meses, con los cuales estos compañeros que estaban en libertad deberán ser privados de su libertad. Con ello se interpondrán los recursos jurídicos necesarios correspondientes, pero el discurso está claro: tienen la libertad de nuestros compañeros políticos, que su único delito en sí fue haber acudido o tener la intención de acudir a la marcha del 2 de octubre. Y ahí fueron detenidos, fueron violentados, no les fueron respetadas ninguna de las garantías, y pese a que no hay parte acusadora formal, ya tienen una pena de 5 años 9 meses. Respecto a Mario, por el momento estamos procediendo con la apelación a la sentencia. Sin embargo, desde este momento consideramos que el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal no es la instancia, ha demostrado que es un tribunal que obedece a consignas políticas, que desde el principio no observó el estricto control de legalidad en las detenciones y estricta protección de los derechos humanos. Sin embargo, por trámite deberemos de agotar la apelación. Pondremos en la mesa todos los argumentos jurídicos necesarios, que son evidentes las violaciones a los derechos humanos, para que sea la instancia en que decida.
Y de no ser así, pues ya acudiremos al amparo, sin dejar de denunciar la violación a los derechos humanos que se ha cometido en contra de los activistas, en contra de Jorge Mario y de los demás compañeros detenidos el 2 de octubre, con especial énfasis al caso de otra compañera, Luna Flores, que el argumento para ser detenida es haber participado en marchas anarquistas. Tememos mucho por que este fenómeno se expanda, porque la juez ya no necesitó demostrar peligrosidad, nada más necesitó demostrar o asumir que la marcha era anarquista para ya poder condenar. Por parte de la defensa es todo. Bueno, como bien mencionó Guillermo, hay una parte que corresponde a lo que es la parte legal del caso de Mario, pero como ustedes saben, también Mario se encuentra desde el día 22 de noviembre ingresado en la Torre Médica Tepepan. Entonces, el equipo médico que le estamos llevando a cabo la vigilancia, pues hicimos un escrito. A partir de la huelga de hambre de Jorge Mario González García, un grupo de profesionales de la salud le hemos proporcionado acompañamiento en la medida de lo posible para verificar el estado en el que se encuentra su salud y las intervenciones que se le destinen al respecto por parte del equipo médico y de enfermería de la Torre Médica Tepepan, en donde se encuentra internado desde el 22 de noviembre del 2013. Esto, como ustedes saben, a consecuencia de la huelga de hambre. Si bien Jorge Mario realizó una huelga de hambre que duró 56 días, motivo por el cual fue internado en la Torre Médica Tepepan en un intento por reventarla, Mario, haciendo uso de sus derechos protegidos por la Declaración de Malta, continuó hasta comenzar a agravar su estado de salud con complicaciones hepáticas y pancreáticas. Además de la desnutrición, la baja de defensas y una pancreatitis leve que se le presentó, decidió levantarla para no agravar aún más su estado de salud. Actualmente, Mario continúa bajo tratamiento médico, pues es evidente que posterior a 56 días de ayuno, su organismo necesita tiempo para recuperar sus funciones adecuadamente, periodo que podría tardar hasta 3 meses posteriores al término del ayuno prolongado. Sin embargo, durante este proceso se han observado constantes y graves violaciones a sus derechos como paciente hospitalizado. Cabe mencionar que continúa en un estado de desnutrición leve, molestias gastrointestinales y con una probable infección de vías urinarias sin recibir el tratamiento adecuado. Por otra parte, quienes formamos parte del equipo médico hemos sido interrumpidos, cuestionados y obstaculizados constantemente para ejercer nuestras funciones como equipo de apoyo en salud. Algunos de esos problemas son falta de seguimiento responsable e indicaciones médicas acordes con el estado de salud de Mario, falta de comunicación de los resultados de estudios de laboratorio y gabinete tanto a Mario como a sus familiares, es decir, no se le practican y los pocos que se le practican, tanto Mario como los familiares tienen derecho a saber cuál es el estado de salud y no se les está comunicando de manera adecuada. Incompetencia e indiferencia en el seguimiento nutricional que requiere Mario para la recuperación del peso y mantenimiento de un adecuado estado nutricional. Cabe mencionar que estas faltas de atención fueron comentadas con el personal médico de Tepepan y las autoridades carcelarias que hicieron caso omiso a nuestras solicitudes. Ante tal situación, el Comité de Apoyo en Salud tomamos la decisión de presentarnos directamente ante la Secretaría de Salud del Distrito Federal, de quien dependen las funciones de la Torre Médica Tepepan. La comisión fue recibida por el doctor Román Rosales Avilés, subsecretario de Servicios Médicos e Insumos, a nombre del doctor Armando Agüedo Ortega, secretario de Salud del Distrito Federal, quien se presentó acompañado por un comité de varios funcionarios de la Secretaría, donde se realizaron las siguientes denuncias y exigencias basadas en el derecho a la salud de Mario. Se solicitó una dieta especial para su tipo de convalecencia, previamente diseñada en base a una valoración nutricional realizada por la nutrióloga de nuestro equipo médico, que se entregó en su momento a los médicos tratantes y que hicieron caso omiso a ella. Cabe comentar que Mario no recibe ni ha recibido nunca ninguna dieta acorde a su estado de salud desde que decidió levantar la huelga, bajo las razones de que no hay valoración nutricional o que el nutriólogo no estaba enterado del caso o incluso que no era necesario. Esos son los motivos que nos dan los médicos tratantes.
Esto ha provocado que haya una ganancia relativamente rápida de peso, sin recuperación de masa muscular y solamente ganancia de masa grasa, lo que en estos momentos aún es difícil de metabolizar por parte de su organismo y que desencadenó un cuadro de pancreatitis aguda, lo que constituye una iatrogenia médica. Es decir, desde que Mario levantó la huelga, se le empezó a dar una dieta que no era la adecuada, con la finalidad de provocar que su ganancia de peso fuera rápida. Esto con la intención de que, bueno, hacerlo ganar peso para también poderlo dar de alta rápido, sin que eso signifique que su estado de salud sea el adecuado. Otra solicitud fue el seguimiento insuficiente de estudios de laboratorio y gabinete que den cuenta de la evolución de su estado de salud y las posibles complicaciones. Además que los pocos que se realizan no se comunica el resultado ni a Mario ni a los familiares, que además es su derecho conocerlos y que dificulta conocer más acertadamente su estado de salud por parte de quienes le estamos tratando de dar el seguimiento. Malas condiciones de la sala donde se encuentra internado. Cabe mencionar que en un principio Mario se encontraba en un cuarto aislado, pero que sin aviso previo y sin justificar razones médicas, fue trasladado a una sola compartida con otros internos con enfermedades potencialmente infectocontagiosas y con baja temperatura, lo que aumenta la probabilidad de una infección respiratoria, sumada al estado de inmunosupresión o de baja de defensas como consecuencia del ayuno prolongado que tiene. Malos tratos por parte del personal médico que, además de tener una actitud hostil hacia Mario y otros pacientes, se ha negado constantemente a proporcionar información sobre el estado de salud a Mario y a sus familiares, violando su derecho de la información como parte de los derechos de los pacientes hospitalizados que están avalados por la Secretaría de Salud y que son de observancia obligatoria. Ausencia de coordinación entre el equipo médico externo y el equipo médico de la Torre Tepepan, a pesar de haberse solicitado. La respuesta del subsecretario del Dr. Rosales y su equipo se dio en los siguientes términos en esta reunión. Tener disposición para actuar en favor de la salud de Mario, afirmando que su intención de intervenir directamente para adecuar la dieta de acuerdo a las recomendaciones de nuestra compañera nutrióloga, porque, bueno, como les comentaba, el personal del hospital decía, bueno, que no era necesario o que no contaban con una valoración nutricional. Entonces, nuestro equipo le hizo una valoración nutricional, pero bueno, no la tomaron en cuenta. Sin embargo, dicho acuerdo se cumple a medias, pues algunos insumos del hospital son de mala calidad o están en mal estado. Es decir, que no se sigue lo que los alimentos adecuados para Mario, y además estos, pues, por ejemplo, le dan tortillas enlamadas o no le dan los alimentos que se requieren. También prometieron dar información oportuna y adecuada a la compañera de Mario, Nuria, y estamos en espera de que cumplan con esta disposición. Normalmente lo que le dicen a Nuria, que es la compañera de Mario, cuando solicita la información, solamente le dicen está bien, pero no le dan más detalles. Entonces, eso es una violación a sus derechos. Aseguraron que Mario volvería a la brevedad posible al espacio donde se encontraba. Sin embargo, hasta este día, a pesar de haber espacio disponible, no se ha cumplido. Recomendaron también el establecimiento de un horario especial para el colectivo y acordaron dar acceso al expediente clínico. Sin embargo, no hay ocasión en la que cuando un integrante del comité desea ingresar al penal se nos pongan trabas administrativas y burocráticas para ingresar. Nuestro equipo de exploración, llegando al extremo de solicitar identificarnos con IFE y cédula profesional e incluso el título, o sea, quieren que le llevemos así el título para que chequen que realmente somos profesionistas de la salud, con tal de evitar nuestro ingreso, mientras que otros pacientes como el exgobernador Ranier o la maestra Elga Ester Gordillo se les da un trato por mucho preferencial y obviamente a su equipo de salud no le pone ninguna traba para entrar. Por este motivo, exigimos a las autoridades que se mantenga la vigilancia del estado de salud de Jorge Mario González y le sean practicados los tratamientos y análisis correspondientes que hagan patente su mejora en su estado de salud hasta su total recuperación. Que se comunique oportuna y adecuadamente a Mario y a sus familiares el estado de salud en el que se encuentra y cuál es su evolución. Que se respeten sus derechos como paciente hospitalizado y se le otorgue la atención médica con la calidad y equidad que corresponde a un servicio de salud a cargo del gobierno del Distrito Federal. Y sobre todo que las autoridades carcelarias y hospitalarias respeten nuestro trabajo como profesionales de la salud y que se nos haga patente nuestro derecho a nuestro libre ejercicio profesional. Y bueno, por último, en lo que respecta a la salud de Mario a partir de que se emitió la sentencia,
Lo que está pasando ahorita es que, bueno, Mario se encuentra internado en la Torre Médica Tepepan. Sin embargo, bueno, a partir de que se emitió la sentencia que dice que tiene que ser purgada en el penal de Santa Marta, ahora digamos que la única manera, los únicos que tienen luz verde para mandarlo a lo que es el penal es la Torre Médica. Entonces ahorita lo que estamos tratando es, bueno, hacer una lucha con las autoridades de salud para evitar que Mario sea dado de alta, porque, bueno, en primer lugar no está todavía lo suficientemente preparado o no está en condiciones de salud para ser trasladado a Santa Marta, pero bueno, ahora digamos que el traslado propiamente depende de las autoridades del hospital. A ver. Sí, también porque existe esta amenaza de que quieran trasladar a Mario, también hacer esa aseveración que sería ilegal, porque lo que dicta la sentencia es el lugar donde va a compurgar Mario, pero la sentencia todavía no es definitiva. Nosotros ya impugnamos e interpusimos una apelación, entonces la sentencia todavía no puede hacerse efectiva ni surtir efectos. Sin embargo, sí nos preocupa mucho que las autoridades administrativas de salud ya estén amenazando a las personas, a los propios compañeros, con esta situación que sería totalmente ilegal. Bien, ahora los compañeros de la Cruz Negra Anarquista van a leer un comunicado sobre la postura acerca de la sentencia de Jorge Mario González y el clima de criminalización y persecución en contra del anarquismo en la Ciudad de México. Buenas tardes. El pasado 10 de enero le fue dictada una sentencia de 5 años 9 meses a nuestro compañero y hermano Mario González García. El proceso penal que nuestro compañero enfrentó durante estos meses, desde su detención el 2 de octubre pasado, estuvo lleno de mentiras e irregularidades. Pero en realidad la sentencia fue dictada desde el momento mismo de su detención, pues Mario no es solo un activista social que lucha y se organiza en la universidad en defensa de la educación pública y gratuita. Además, es un anarquista que busca la transformación de la sociedad por otra diferente y mejor. Por esto, porque Mario es un anarquista, nos queda claro que la sentencia forma parte de la política represiva que el GDF ha venido implementando desde hace meses contra el movimiento social en general y del anarquismo en particular. Porque actualmente reivindicarte anarquista es lo peor que puedes hacer, pues inmediatamente serás blanco de la represión. Pero, ¿qué es el anarquismo y por qué se le persigue? Enrico Malatesta dice, y nosotros con él, que anarquista es, por definición, aquel que no quiere estar oprimido y no quiere ser opresor, aquel que quiere el máximo bienestar, la máxima libertad, el máximo desarrollo posible para todos los seres humanos. Anarquía significa sociedad sin autoridad, entendiéndose por autoridad la facultad de imponer la propia voluntad y no ya el hecho inevitable y benéfico de que el mejor entienda y sepa hacer una cosa, consiga con más facilidad hacer que se acepte su opinión y sirva de guía en esta cosa determinada a aquellos que son menos capaces que él. Como anarquistas, nos asumimos contrarios a la autoridad centralizada y vertical, sea esta del color que sea, y nos declaramos partidarios de la libertad, pero no de esa falsa libertad con la que el capitalismo nos ha engañado, esa que dice, mi libertad termina donde empieza la del otro. Pensamos que si la libertad de cada uno debe terminar donde empieza la del otro, si debe ser limitada para no violar la de otro, entonces necesariamente tiene que haber algo que vigile que no nos excedamos en este límite. Tiene que haber gobierno, leyes, policía, cárceles. Pero una libertad que es regulada desde fuera, desde una autoridad pública independiente de mi voluntad, ¿es realmente libertad? No, es una parodia de libertad. La verdadera libertad es aquella que se autorregula. Opinamos que nadie puede ser libre en una sociedad que no lo es. Solo podemos ser libres en una sociedad libre. O sea, solo podemos ser libres si las demás personas lo son. Por eso pensamos que la libertad no termina donde empieza la del otro, sino que se complementa con la del otro y por eso buscamos la transformación radical de la sociedad. Por eso nos persiguen, pues buscamos la transformación de la sociedad actual por otra en la que nadie imponga su voluntad mediante la violencia y la fuerza bruta. Estamos convencidas y convencidos de que la especie humana puede convivir sin necesidad de instituciones basadas en la autoridad coercitiva, tales como el Estado, que podemos relacionarnos de una manera diferente a las actuales relaciones de poder y discriminación
como el racismo, el machismo, el especismo, racismo, etc. Obviamente que a los gobiernos, ya sea conservador de derecha o progresista de izquierda, el anarquismo les resulta una ideología sumamente incómoda y los anarquistas somos para ellos un enorme peligro. Y para combatir el anarquismo y su propuesta de reorganización social, el Estado echa mano de todos sus recursos legales y extralegales para armar casos y montar acusaciones. Mencionaremos 2 casos como ejemplo de ello. Primeramente, el caso que nos convoca el día de hoy, nuestro compañero Mario González, joven activista estudiantil, quien se ha opuesto a las políticas neoliberales que buscan poner en manos privadas la educación. Mario, como decíamos, es además anarquista. Debido a su activismo estudiantil, el compañero fue expulsado de la UNAM, situación que no lo detuvo en su lucha, y por ello se convirtió en objeto de represión. Detenido el 2 de octubre de 2013, junto con otros compañeros y acusado de un delito no grave, le fue negado el derecho a la libertad bajo fianza, bajo el argumento de supuesta peligrosidad social. Mario estuvo 56 días en huelga de hambre, exigiendo su libertad, y la respuesta del gobierno, que si bien no nos sorprende, sí queremos denunciar, fue hacer oídos sordos y llevar a nuestro compañero al extremo de que su salud corrió peligro. La acusación en contra de nuestro compañero no se sostenía, pues estaba basada en declaraciones falsas y mentiras. Así pues, el Ministerio Público actuó como un engranaje más de la política represiva del GDF y armó un caso en contra de Mario para finalmente sentenciarlo. Otro ejemplo, y en el que vemos claramente que no solo es el gobierno y sus instituciones quienes arman y montan esas escenografías represivas, sino que en ello también participan otros actores, es la campaña mediática que desde algunos medios de comunicación se ha lanzado contra el anarquismo en general y en contra de algunos colectivos y organizaciones libertarias en particular, acusándolas de ser los instigadores de cada acto de protesta que ocurre. En concreto, nuestro grupo ha sido señalado en diversos medios como responsable de diversos actos y acciones. Ante esto, queremos señalar que la CNA, Cruz Negra Anarquista, es un grupo dedicado a brindar apoyo y solidaridad a anarquistas presos. Las formas en las que nos solidarizamos van desde apoyo legal, recaudar fondos, difusión de sus casos y denuncia de la situación carcelaria. Con nuestro trabajo buscamos romper la lógica del castigo y aislamiento que la prisión conlleva, acercando la realidad penitenciaria de nuestros compañeros presos a la sociedad. Estamos convencidos que este trabajo es incómodo para el gobierno y por ello busca criminalizar la solidaridad. Al señalar a un grupo específico como responsable de cada acto de protesta, el gobierno y los medios de comunicación buscan esconder una realidad social en la que existe un enorme descontento, mismo que se está extendiendo y que cada vez son más las personas que, desilusionadas de la mentira de la democracia burguesa capitalista representa, buscan alternativas viables para tener una vida digna y salen a las calles para manifestar su desacuerdo. Esta política no es nueva, desde hace meses se viene implementando. Sabemos que esta política no es casual, es parte de una estrategia de guerra contra el movimiento social. El gobierno del Distrito Federal busca seguir implementando sus políticas de despojo en contra de la población de la ciudad, políticas que solo han beneficiado a algunas pocas personas y que siguen manteniéndonos a la gran mayoría explotados y dominados. Y para seguir implementándolas sin obstáculos, intenta acabar con todo vestigio de resistencia y real oposición. El discurso antianarquista busca crear la imagen de un peligroso enemigo interno al que es necesario combatir por el bien de la sociedad. Y con la excusa de combatir este peligroso enemigo, se aprueban e implementan medidas que buscan inhibir que la sociedad se organice y se manifieste. Pero preguntémonos, ¿quién daña más? ¿Aquel que en la lucha por la libertad utiliza el legítimo derecho a manifestarse o quien en su ambición desmedida y sed de poder mantiene a millones de personas en la miseria? No estamos aquí para pedir un juicio justo para nuestro compañero Mario, ni para implorar que cese la persecución en contra del anarquismo. Sabemos que el gobierno continuará persiguiéndonos y criminalizándonos. Más bien estamos aquí para elevar nuestra voz y denunciar ante la sociedad una situación que, más allá de ser injusta, debería de indignar a toda persona que se identifique con los valores de la libertad y la justicia. Nuevamente llamamos a manifestarnos hasta lograr la libertad absoluta de nuestro compañero Mario y de todos los demás presos políticos del GDF. Asimismo, convocamos a las organizaciones, colectivos e individuos del amplio espectro del movimiento social antiautoritario y anticapitalista a estar atentos, pues pensamos que la campaña en contra del anarquismo es parte de la política represiva del gobierno más amplia. Ahora somos los grupos libertarios y anarquistas los que estamos en la mira, pero las políticas represivas que el GDF está implementando buscan borrar de la ciudad toda expresión de disidencia y resistencia que no se doblega a sus designios.
Demostramos que a pesar de la represión, de la prisión y las amenazas, nuestras ansias de libertad son grandes y que a través de la organización y la lucha es posible lograr un mundo mejor. Libertad a Mario González, por un mundo sin rejas ni prisiones. Viva Tierra de Libertad, Cruz Negra de Pista de México. Bueno, ahora pues, preguntas. Yo tengo una pregunta para Guillermo Naranjo. Durante el proceso de apelación, ¿en dónde tendría que llevar, dónde tendría que permanecer Mario en este proceso de apelación que están investigando? ¿En la Torre Médica, en Santa Marta? ¿Qué dice la ley con respecto a esto? Mientras él tenga todavía su salud no se haya restablecido, deberá ser en el centro de salud. Si su estado de salud mejora y se restablece, tendrá que ser todavía en el reclusorio preventivo Oriente, porque la sentencia no va a surtir efectos hasta que quede firme, y es la sentencia, es la juez la que determina que Mario debe compurgar su pena en Santa Marta. Otra pregunta para Raquel Ramírez. ¿Cuáles serían las consecuencias médicas de trasladar en este momento a Mario no sé, comentaba el abogado Naranjo, que puedan intentar llevarlo a Santa Marta? ¿Cuáles serían las consecuencias inmediatas? Bueno, Mario después de los 56 días de ayuno sufre muchos cambios en todo el organismo. Entonces, ahorita todavía, digamos que después de la huelga, su estado de nutrición terminó en una desnutrición grave. Ahorita digamos que a partir de que ha estado comiendo, ya no es desnutrición grave, ahora solamente es desnutrición leve, pero sigue siendo desnutrición. Entonces, él tiene que terminar de recuperar lo que es el peso que le corresponde para que considerarse, digamos, que ya está más estable. Eso por un lado. Por otra parte, lo que le puede pasar, o digamos que lo que está en riesgo de agravar su estado de salud si lo trasladaran en este momento, sería que como consecuencia de la misma desnutrición que tiene más probabilidades de adquirir algún tipo de infección, cualquier tipo de infección, o sea, puede ser una infección respiratoria, una infección gastrointestinal, y obviamente esto depende pues por mucho de las condiciones higiénicas que pueda tener en el reclusorio, ¿no? Higiénicas y dietéticas también, porque si en el hospital no se le está dando la dieta que se le tiene que dar, pues en el reclusorio menos todavía, ¿no? Entonces sí le puede generar pues una infección, tomando en cuenta también que bueno, en un medio como el penal, por ejemplo como la cárcel, pues normalmente las condiciones higiénicas son malas y también el hacinamiento pues también es muy grave, entonces eso le puede generar complicaciones a la salud. ¿Estaría en riesgo su vida primero? Por ahí empiezo. ¿Estaría en riesgo su vida? En este momento no está en riesgo la vida. Sin embargo, estuvo en riesgo la vida en el momento cuando estaba en huelga de hambre. En este momento ya no está en riesgo la vida, pero sigue latente pues la probabilidad de adquirir una infección. Ahora, me llama la atención ese dato. Durante la exposición hablabas sobre las pocas condiciones de higiene en las que prevalece Mario. Se le entregaban tortillas enlamadas y estaba en un ambiente adverso, toda vez que tenía frío. Bueno, había frío pues en la zona. Si no se ha complicado hasta el momento, ¿por qué puede existir ese riesgo de complicación en el traslado a Santa Marta? Porque, bueno, las condiciones del hospital no son buenas, pero aún así son mejores de lo que podría estar en el penal. Entonces sí, hay diferencias, ¿no? Además ahorita, por ejemplo, en nuestro caso, con todas las trabas que nos han puesto, digamos que el ingreso relativamente es más sencillo que el ingreso a un penal, por ejemplo. Entonces, en este caso, nosotros si bien hemos tenido dificultades para realizar el seguimiento en lo que es la Torre Médica Tepepan, si él fuera trasladado, ya fuera a Santa Marta o lo regresaran al Oriente, eso nos generaría complicaciones también a nosotros como equipo para poder ingresar y valorar. Bien, ahora la pregunta para el abogado. Primero, ¿cuánto tiempo pronostica puede hacer dentro de, cuánto tiempo puede llevar todo este proceso? Pues ya se hablaba de ese recurso de amparo, de la posible apelación a la sentencia. ¿Cuánto tiempo prevé que pueda tomar esto? ¿Cuánto tiempo más podría permanecer Mario preso?
a ciencia cierta, y temo decirles, no sé, porque la ley marca términos, pero nos han demostrado las autoridades que ellos no van a seguir términos. Aproximadamente deberían de ser hasta un mes. Sin embargo, les digo, temo que vayan a iniciar cualquier pretexto para empezar cualquier argucia jurídica para empezar a dilatar la audiencia de la apelación, las vistas a las partes, como ocurrió cuando debió haberse celebrado la audiencia de ley de Mario, que era en un solo día, y aún así la pospusieron varias veces. Y tenemos un mes ahora. Por otra parte, ya hablaba de los riesgos para los demás presos que fueron sentenciados por los delitos del 2 de octubre. ¿Cuántos de ellos están en riesgo y si es que ellos pueden ingresar a la cárcel tras la sentencia de Mario? De continuar con la misma lógica de no valorar pruebas y seguir solo una línea por parte de la juez, sí, los compañeros, todos los que están siendo procesados, los otros 9, estarían en peligro de perder su libertad, porque se sustentan más o menos en las mismas pruebas. Realmente ellos se están cargando con la responsabilidad de demostrar su inocencia y de defenderse, no sabemos contra qué. Simplemente hay acusaciones al aire, y frente a esas acusaciones al aire, pues no hay muchas defensas. Negar los hechos debería de ser la carga probatoria y presunción de inocencia que debería de prevalecer. Sin embargo, la juez consideró que los dichos al aire para ella sí tenían valor probatorio, y los instrumentos, las fotografías, las inspecciones en el lugar de los hechos y las contradicciones no. Entonces, de ser así, todos los compañeros están en peligro, a menos de que se les persigue por el mismo delito, y dado que los criterios que utilizó la juez para determinar la sentencia de Mario no son específicos ni estrictos, sino son de acuerdo a cómo ella pueda valorar a su propio criterio, pues consideramos que operan las mismas condiciones. Ahora, ¿será la misma juez la que juzgue a estos 9, a las 9 personas que estuvieron presas? Sí, la situación fue que con Mario, dado que estaba privado de su libertad, optamos por el procedimiento sumario, debía de agotarse con más prontitud. Por los demás compañeros, el ordinario. Entonces, el procedimiento de los compañeros quedó suspendido en tanto se dictaba la sentencia de Mario. Ahorita que ya está dictada la sentencia, se va a continuar con la secuela procesal de los otros compañeros, donde esperamos que con la anuencia de derechos humanos nos proporcionen los videos de las detenciones, dado que cuando los solicitamos nosotros nos han sido negados. Cuando los solicitó la juez, le argumentaron que no precisó tiempo, hora, de que debían de los momentos exactos que querían que les remitiera. La juez les volvió a indicar que ya se les habían solicitado, y la Secretaría de Seguridad Pública dice, bueno, por el tiempo en que me contestaste esto, yo ya borré los videos, entonces yo ya no creo poder entregártelos. Estamos esperando esa respuesta formal. Sin embargo, aún aludimos a que derechos humanos sí se los hayan entregado. Bien, ahora pregunta para Cruz Negra Anarquista. De manera reciente también fueron detenidos 2 canadienses y un mexicano a raíz de un atentado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ellos fueron trasladados a la Procuraduría General de la República. ¿Qué vínculo encuentran entre los delitos a Mario y esta criminalización a los anarquistas de la capital? Ya lo decían en su comunicado, pues que sí hay como esta parte de querer borrar la disidencia del gobierno federal, pero más allá, es decir, ¿qué les indica esta detención ahora y este arraigo en la Procuraduría General de la República para 2 canadienses y un mexicano? Eso por una parte, y por otra, saber, Miguel Ángel Mancera en una conferencia de prensa hablaba de que los vínculos entre anarquistas extranjeros y mexicanos databan desde hace tiempo. Pues él decía que desde que participaba en la Secretaría de Seguridad Pública tenía conocimiento pues de estos vínculos entre anarquistas
extranjeros y mexicanos. Confirmar primero si existe este vínculo entre anarquistas mexicanos y extranjeros, y bueno, saber también cómo se vincula pues esta parte de la detención de los dos canadienses y el mexicano por el atentado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Bueno, sí, actualmente son 3 compañeros quienes están arraigados en el Centro Nacional de Arraigos, hasta donde nosotros sabemos, acusados de delitos graves. Lo que nosotros vemos y que se vincula, ¿no?, independientemente de cualquier otra cosa, con este clima de persecución que existe desde hace varios meses en contra de toda aquella persona, aquel grupo que se reivindique anarquista libertario, ¿no?, es un intento, ¿no?, de criminalizar fuertemente a estas personas, ¿no?, a estos compañeros. Actualmente estamos viendo que el gobierno federal, en este caso la Procuraduría General de la República, mantiene arraigado a estas personas en un intento de sumar más pruebas, de juntar más pruebas. Nos resulta evidente que no tiene suficientes elementos para sostener un caso por terrorismo, delincuencia organizada, sabotaje, que son las acusaciones que les está imputando, ¿no? Entonces, al no tener, nosotros vemos, ¿no?, al no tener elementos suficientes para sostener un caso sobre terrorismo, utiliza esta figura del arraigo, ¿no? Entonces, bueno, de esa forma nosotros vemos que es parte, pues, de esta campaña, de esta política, de esta estrategia represiva, ¿no?, en contra de los grupos, de las personas, de las organizaciones libertarias, y que, bueno, nos preocupa en el sentido de que ya no solamente es el gobierno de la Ciudad de México, ahora, bueno, ya es el gobierno federal directamente, ¿no?, quien está implementando o está siendo parte, ¿no?, de esta campaña. Son 40 días en los que estas personas, estos compañeros, están en un limbo jurídico, sin una imputación, sin una acusación en firme, ¿no? Simplemente los tienen ahí mientras ven si consiguen más pruebas, ¿no? En cuanto a las relaciones entre grupos o personas anarquistas de la región, aquí en México y otros países, bueno, sí, evidentemente, ¿no?, es algo que no se esconde, no es algo nuevo, el anarquismo es un pensamiento, es una propuesta de organización social, ¿no?, que precisamente busca la hermandad, la fraternidad de las personas, de los pueblos, ¿no?, más allá de estas fronteras, de estas límites que nos han impuesto, ¿no?, históricamente, ¿no?, que son las fronteras, ¿no? Sí, efectivamente, buscamos el acercamiento entre los diversos grupos, entre las diversas personas que estamos luchando de diferentes maneras, desde diferentes geografías, por una sociedad diferente, ¿no? Promovemos el acercamiento de los pueblos, efectivamente, sí, hay relaciones entre grupos libertarios, anarquistas, de aquí con gente de otros países, ¿no? Buscamos justamente esa fraternidad. Esto podría afectar de algún modo las actividades que desarrollan ustedes como anarquistas, es decir, se ha intentado descalificar a los grupos libertarios específicamente por sus vínculos con grupos extranjeros. ¿Les afecta esto? ¿No les afecta? ¿Cómo ven esto, pues? Lo vemos como parte de esta estrategia, ¿no? O sea, nosotros, como señalamos en nuestro comunicado, vemos que el gobierno del Distrito Federal nos señala a nosotros por el trabajo de solidaridad que realizamos con los compañeros presos, anarquistas principalmente, pero no solamente. Entonces, bueno, es un intento de criminalizar la solidaridad, ¿no? En este caso, bueno, al señalar o intentar crear un escenario mediático en el que existe una supuesta organización internacional de anarquistas de diversos países, ¿no?, que están organizando y tal, vemos que es parte de lo mismo, ¿no? Es parte de la criminalización de la solidaridad, ¿no?
al gobierno, los diferentes gobiernos, el gobierno local, el gobierno federal, vemos que les molesta, vemos que el actuar de los grupos libertarios en este país ha venido creciendo, ¿no? Las propuestas de organización y transformación social que desde el anarquismo se proponen, cada vez vemos que tienen más aceptación, ¿no? Esto evidentemente le molesta al gobierno, y en ese intento, bueno, están tratando pues de presentar un esquema, un escenario, ¿no? De crear un escenario que les permita a ellos continuar con esta política, ¿no? Sí, nos puede llegar a afectar, evidentemente, ¿no? Estamos conscientes de que el gobierno del Distrito Federal y ahora el gobierno federal están preparando o vienen implementando ya desde hace meses una política y una estrategia de represión y castigo a toda aquella persona, aquella organización que se reivindica anarquista. Sí, evidentemente nos está afectando, ¿no? El caso de Jorge Mario es un caso emblemático de esto, ¿no? El compañero, bueno, se reivindica anarquista desde los primeros momentos de su detención. El compañero se ha asumido esa postura política, y vemos que precisamente por esta reivindicación política el gobierno del Distrito Federal se ha ensañado más con esto, ¿no? A los demás compañeros detenidos el 2 de octubre, bueno, evidentemente les están montando casos, les están inventando acusaciones, pero en el caso de Jorge Mario, por ejemplo, ¿no? El hecho de negarle el derecho a la libertad bajo fianza bajo el argumento de peligrosidad social obedece, ¿no? O responde a esta política de persecución, de criminalización al anarquismo. Entonces sí nos afecta, estamos conscientes de eso, sin embargo, no por eso vamos a dejar de movilizarnos, no por eso vamos a dejar de denunciar, ¿no? Esta política represiva y continuar exigiendo la libertad, no solo de Jorge Mario González, sino de todos y todas los presos políticos que el gobierno del Distrito Federal mantiene actualmente en diferentes casos. Por último, si bien este mensaje es no nos vamos a dejar de movilizar, ¿qué otro mensaje se podría enviar a Miguel Ángel Mancera en este clima pues donde los anarquistas salen a manifestarse y bueno pues ya se les monta un cerco policial para que pues, no se puedan mover del lugar a donde están? Es decir, esto se ha repetido desde hace un montón. ¿Cuál es el mensaje que se le puede enviar entonces a Miguel Ángel Mancera? No tenemos nada que decirle a Miguel Ángel. En los últimos días se ha hablado mucho sobre el papel de la Cruz Negra anarquista y se le ha tratado de vincular justamente con este caso de las... Se ha hablado en muchos medios, dos cosas. Una, ¿ustedes han sido contactados por algún medio de comunicación antes para ver su opinión? Y dos, si creen que esta cargada también mediática, que es clara por parte de muchos medios, ¿es una cuestión de complicidad con el gobierno o es por falta de información sobre el anarquismo? No, no hemos sido contactados por ningún medio. Estamos el día de hoy aquí frente a la prensa. Nosotros pensamos que buena parte de los medios de comunicación están siendo parte de esta estrategia represiva, de estos montajes, ¿no? Son parte importante, ¿no? En la reproducción de este discurso que desde hace meses el gobierno del Distrito Federal, no solo Miguel Ángel Mancera, ¿no? Anteriormente Marcelo Ebrard, incluso, vámonos un poco más atrás, desde la administración de Andrés Manuel López Obrador, ya se venían perfilando esta estrategia, y buena parte de los medios de comunicación han sido parte de esta estrategia, ¿no? Pensamos que no es tanto por desconocimiento, pensamos que la propuesta del anarquismo es clara en sus ideales, en sus objetivos, en sus planteamientos. Sin embargo, vemos que los medios de comunicación toman o solo utilizan parte que le conviene para presentar o reforzar este discurso, ¿no? Es por ello, bueno, que aprovechamos pues, la presencia de medios, aprovechando este espacio, también invitamos a que se profundice más en el conocimiento de las propuestas anarquistas, qué es el anarquismo realmente, bueno, no realmente, ¿no? Sino qué es, cuáles son las prácticas, más allá de este discurso de persecución y criminalización.
Si no hay más preguntas, terminaríamos la conferencia. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, nada más, muchas gracias, agradecerles e invitarles para el día de mañana. Hay una conferencia de prensa a la 1 de la tarde en el Multiforo Cultural Alicia, que está en la avenida Cuauhtémoc 91A. Ahí se va a dar información sobre el caso, el proceso que se le sigue a los otros compañeros que están presos por el 2 de octubre. Los compañeros que están presos en el reclusorio norte, ellos son 8 compañeros que próximamente van a ser sentenciados. El 20 de enero se espera que se dicte la sentencia. Entonces, bueno, es otro caso de persecución, de criminalización a los luchadores sociales. Entonces les invitamos, si pueden asistir, mañana en el Multiforo Cultural Alicia, avenida Cuauhtémoc 91A, a la 1 de la tarde. Muchas gracias. Ahorita estamos, si bien una